Muy buenos días, les saludo con la paz del Señor, que Dios bendiga a todos los oyentes y a todos los que van a visualizar los videos en esta mañana, de lo cual vamos a impartir la palabra del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Voy a pedir que pongamos nuestras manos en el Señor, el cual nos liberta, nos da la sabiduría, nos da la vida eterna. Así que vamos a orar y a encomendar nuestras vidas a nuestro Padre Celestial en esta mañana preciosísima. Padre bendito, Señor, le damos gracias esta mañana, Señor, porque ha permitido que nosotros podamos despertar y nos ha dado una nueva esperanza, Señor, de estar en este mundo y hacer su santa voluntad, Padre glorioso. Gracias le damos en esta mañana, direcciónenos nuestros caminos, ayúdenos a seguir adelante, Señor, a todos aquellos que confían en ti, Padre glorioso. Gracias esta mañana le damos por la porción de su palabra que va a ser leída en este lugar, en el nombre de Jesús. Alcance, Señor, a todos aquellos que necesitan escuchar tu palabra, esa voz de esperanza, Señor, esa voz de sabiduría, Padre Santo, que recorre cielo y tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret estamos reunidos en este lugar. Bendiga, Señor, a sus hijos en todo rincón, en todo lugar del mundo. Padre, gracias, bendito Dios, en el nombre maravilloso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Muy bien, esta mañana quiero que busquemos la palabra del Señor, lo cual nos va a ser beneficioso en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Así dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es palabra del Señor. En esta mañana el Señor nos habla mediante Santiago, uno de los discípulos de nuestro Señor, uno de los apóstoles. Santiago, uno de los hermanos de Jesús. Este varón dice, me gusta, para empezar, me gusta el libro de Santiago porque simplifica toda la escritura, lo hace bien entendible la palabra del Señor. Todo lo que a veces a algunos se complica, el libro de Santiago hace una explicación en breve, pero completa, de lo que es la palabra. Y es más aplicativo. Dice la palabra en el libro de Santiago, siervo de Dios. Qué hermoso es estar al servicio de Dios, servirle al Señor de todo corazón. Porque hay gente que solamente quiere ser servido por Dios, pero no quiere servir a Dios. Aquí dice siervo de Dios. Es el título que él se da, siervo de Dios. No dice el apóstol Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión. Nosotros entendemos en este tiempo que nosotros descendemos de estas 12 tribus. Son 12 las tribus de nuestro Señor. Entonces han sido dispersadas por todo el mundo, a lo cual en este tiempo ya mucha gente no sabe de qué tribu seremos, ¿no? Pero descendemos de las tribus de nuestro Señor y de la predicación de los apóstoles, a lo cual nosotros hemos llegado al entendimiento del conocimiento de Dios. Dice la palabra del Señor, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Viene esta carta dirigida a nosotros, que están en la dispersión. Esa es la dispersión, estamos en diferentes partes del mundo. Y me agrada lo que dice, 2 puntos, salud. En este tiempo que se necesita esta palabra, aplicar la salud. Salud sobre todo. Porque muchas veces cuando tenemos muchas pruebas y dificultades en la salud, lo primero que hacemos es dejar de creer. Por eso dice la palabra del Señor, salud. Es el deseo de este apóstol.
de este siervo. Dice la palabra del Señor a las 12 tribus que están en la dispersión: salud. Es el deseo más grande que yo también tengo en este tiempo para todos aquellos que estoy saludando en el nombre de Jesús. Salud a todas las tribus que están dispersas, las tribus de nuestro Señor en todas partes del mundo. Salud. Hermanos míos, dice en el versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A veces no podemos entender esta palabra. ¿Cómo podemos tener sumo gozo? Sacarle el provecho, dice la palabra del Señor, de las pruebas que estás atravesando. Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en lo que estés pasando. Quizá algunos no solamente están pasando problemas con la salud, algunos también están pasando problemas económicos, financieros, algunos están pasando, no sé, problemas en familia. Pero dice el Señor, hermanos míos, tened por sumo gozo. Gócense, sáquenle provecho al problema, a la dificultad, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo, aquí da a entender el Señor en el versículo 3, que hay un conocimiento, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. He aquí la gente que es impaciente, que no puede esperar nada. Dice la palabra del Señor, esto produce paciencia. Las pruebas producen paciencia. Ahora dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Que haga el Señor el fruto completo, porque viene con un propósito la situación en la cual nos encontramos. Tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mediante la paciencia, nosotros aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a depender en Dios de todo, sin que nos falte cosa alguna, dice la palabra del Señor. Mas tenga la paciencia. Ahora, cuando vienen las pruebas te restan. Te resta confianza, te resta, no sé, algunos dejan de creer, dejan de confiar y te resta seguridad. Pero dice en el versículo 4, más tenga, te aumenta la prueba, más tenga la paciencia. Dice aquí la palabra del Señor, su obra completa. Esto es lo que suma el Señor, que vas a ser alguien completo. Ahora dice en el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Alguno dice, yo quiero tener la suficiente sabiduría para entender la magnitud de lo que estamos pasando. Pídala a Dios. Él da sin reproche. Dice la palabra del Señor, abundantemente, sin reproche, y le será dada. Él no dice, no puedo darte a ti. Porque la palabra del Señor dice que los más humildes van a ser iluminados. Así la palabra del Señor. Versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si estamos pidiendo a Dios por la sabiduría suya, si estamos pidiendo a Dios por todo el entender las cosas, dice, no dudemos. No dudemos, porque la duda es un temor, y el temor es lo que te agobia, lo que te aplasta, lo que te retrasa y lo que te baja, te bajonea. Entonces, dice la palabra del Señor, pero pida con fe, no dudando. La gente que duda es arrastrada, dice, arrastrada por este viento de malas noticias, de zozobra, de dificultades. Este tiempo en el cual escuchamos una noticia y es desesperante, muertos, que se llama entierros, amigos que se van. Pero dice la palabra del Señor, pidamos al Señor sin dudar, sin duda, porque si no vamos a ser igual que la onda del mar, nos dejamos de llevar. Hoy escuchamos una palabra fiable y de confianza y de poder, y más tardecito estamos escuchando la noticia, el noticiero, y decimos, ya no puede ser, esto se va a pique. Pero el Señor dice, yo nunca he perdido a ni una oveja de mis manos. Así que estamos en las manos de Dios. Dice la palabra del Señor, pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar.
El 7 dice, versículo 7, estamos en Santiago 1:7, no piense pues quien haga no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué no recibimos bendiciones? Muchas veces no las recibimos porque nosotros dudamos. Y el que duda es como que llega a la puerta tuya y el Señor golpea, dice, aquí estoy, soy tu bendición. Pero a veces le cerramos la puerta porque decimos, no, ya esperé bastante. Y ahí está, falta de tener confianza, falta de paciencia. Por eso vienen las pruebas. Entonces, no piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Quiero que vamos a Santiago 5:7. Ahora el capítulo 5, versículo 9, perdón. Santiago capítulo 5, versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Miren qué hermoso ejemplo que nos da en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 9. Hermanos, somos una sola familia. Ahora decimos, ¿por qué está tan dura la cosa? ¿Por qué se pone tan difícil? Porque dice la palabra del Señor también que nosotros, el padre reprende al hijo. Muchas veces reprende a tus hijos y dices, no se hace así. A veces lo guías y le dice. El Señor dice también, Él nos reprende. Al que ama, reprende como el padre al hijo. Es una reprensión de parte de Dios. Pero dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El Señor está, el juez de jueces, delante de la puerta. Y estás delante de Él para juicio. Y si eres inocente, no temas. Si eres inocente como quien va a un juicio y sabe que no hizo nada, no debes tener temor a nada. Este juicio de Dios prácticamente no es para estar quejándonos. Si no has hecho nada, no te quejes. No te quejes. Solamente ten confianza, porque dice la palabra del Señor, hermanos míos, si pecamos, abogado tenemos, a Jesús el justo. Qué hermoso abogado que tenemos. Él no perdió un juicio, no pierde un juicio, pero Él es nuestro abogado. Y si entramos en este juicio de esta pandemia, no temamos, porque el Señor Jesús está con nosotros para abogar nuestra causa, para abogar tu causa. Dice la palabra del Señor, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que os hablaron en el nombre del Señor. ¿Qué ejemplo, hermano? Los profetas. El libro de Lamentaciones escribió Jeremías. Jeremías escribe su libro de Jeremías y también el libro de Lamentaciones. ¡Qué paciencia! ¿Cómo tuvo que pasar tantas dificultades y problemas aún mayores a los que estamos viviendo? Porque en el libro de Lamentaciones dice que los hijos le sirvieron de alimento en el día del quebranto. Este es el quebranto de mi pueblo. Entonces dice la palabra del Señor, tomen como ejemplo la aflicción, la paciencia de los profetas. Todos los profetas. Imagínense, muchas veces a Jeremías se le llamaba el profeta llorón, porque siempre estaba llorando. ¿Cómo no llorar si había tantas dificultades en su tiempo? Pero eran tiempos muy agobiantes. Entonces la palabra del Señor dice, tomen como ejemplo a los profetas. Y ahora dice en el versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Son felices. Por eso dice que lo que hemos leído en el libro de Santiago al empezar 1:1, que tengamos como por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Ahora aquí en el versículo de Santiago 5:11 dice, aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Muchos hemos escuchado de Job. Muchos escuchamos y conocemos un hombre poderoso del oriente, ¿no es cierto? Y donde él tenía mucho ganado, tanto, y todo lo pierde. Tenía muchos hijos, hijas, pero él era un hombre justo, temeroso, apartado del mal, recto.
Él tenía la justicia de Dios. Ahora, aunque Job no era un hombre judío, él era de la tierra de Uz. Aún así, Dios lo bendecía. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios, porque él escuchó de Dios. Quizás nosotros no somos judíos, pero estamos injertados en el olivo silvestre. Chupamos la misma savia, vivimos la bendición de Dios. Así que la palabra del Señor dice en esta mañana: he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, este hombre que pasó las 1001, este hombre que es digno de poder aprender de este hombre, Job. Ahora mucha gente dice: ay, este hombre sufrió mucho. ¿Cuánto tiempo habrá durado su enfermedad? Un año, no sé. Pero tantas cosas le vinieron. Mueren los hijos, pierde su ganado, pierde toda su empresa prácticamente, pierde su familia, lo pierde todo. Pero nosotros no entendemos lo que está más adelante. Escuche lo que dice aquí. ¿Habéis visto el fin del Señor? O sea, conocemos al varón de pruebas, que es Job, pero hemos visto el fin. ¿Cómo terminó la historia de Job? Sabemos que se le multiplicó todos sus bienes. Si tenía 500 asnas, llegó a tener 1000. Si tenía 1000 camellos, llegó a tener 5000 camellos, llegó a tener 10.000 camellos. O sea, vemos el fin del Señor, que lo bendijo. ¿Por qué? Porque él tuvo confianza en Dios. Es lo que Dios nos pide en esta mañana. Dice la Biblia que dejemos de quejarnos. Dejemos de quejarnos. Hay muchas quejas. Ahora dice: ¿habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La Biblia dice que Job llegó a tener 3 hijas más. Y no habían mujeres más hermosas en todo el mundo que las hijas de Job. Y bueno, algunos conocen el nombre de alguna de ellas: Sesia, Gemima y Keren-Apuk. Estas hermosas hijas de Job. Y dice que Dios lo bendijo a Job en tal manera que duplicó toda su ganancia, todo lo que él tenía antes, y murió lleno de días. Murió feliz, murió por vejez, no murió por enfermedad. Entonces, aprendamos, dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Él es bueno, clemente. Pero la Biblia también dice: no os quejéis. Es lo que hemos leído en el 5:9. No se quejen. ¿Cuánto nos quejamos en este tiempo? Y estamos diciendo: no hay trabajo. Oiga, pero todos estamos gorditos. ¿Cómo llega la comida? No sé, la misericordia de Dios. Entonces, estamos pasando pruebas, dificultades. Es verdad, pero estamos bien, estamos guardados en las manos del Señor. No nos quejemos. Es que la gente dice: quizá ahora algunos tienen dinero, pero no hayan cómo gastarlo, no hay en qué gastarlo. Algunos tienen sus ahorros. Algunos tienen todo, pero tienen auto, pero no pueden sacarlo a andar. Tienen, no un auto, tienen 3, tienen 4, pero no pueden andar. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Creo que Dios nos está dando una disciplina a todos, a todos. Entonces, la palabra del Señor nos enseña en esta mañana que dejemos de quejarnos. Dice la palabra del Señor: ¿por qué nos quejamos? El otro domingo hablábamos para quién son las quejas, las heridas en balde: para los que se detienen en el vino, para los que van buscando fiesta, borrachera. Ahora la palabra del Señor nos dice: no nos quejemos unos contra otros. Oye, qué terrible está esto. Oye, qué mal se oye. No sé, mira, viste la noticia, en tal lugar está peor. El Señor manda juicio. Él es justo, está a la puerta. Entonces nosotros debemos escuchar su palabra. Dice aquí que el Señor es misericordioso, es bueno. Se mueve a compasión cuando le pedimos al Señor. Pero dejemos de quejarnos. Hermanos, no os preocupéis, dice la palabra del Señor. Miren a las aves. No siembran, no ciegan, no guardan en granero. No tienen ahorro, no tienen nada, dice las aves. Pero Dios las sostiene, Dios las alimenta. ¿No valéis más que ellos? Miren, dice, a las flores del campo, a las rosas. No hilan, no tejen.
Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas, como Dios las viste. Por eso dice la palabra del Señor, no os preocupéis qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. Es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Te está cuidando, me está cuidando, nos está cuidando a los que confiamos en su palabra. Dejemos de quejarnos, dejemos de quejarnos. Dios es fiel. La queja, dejémoslo para los que andan mal. Que se queje el que está mal, porque el que está bien entiende que Dios es bueno y que todo nos ayuda a bien. Sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 36. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 36, para los que están siguiendo con su Biblia, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién es aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Es la palabra del Señor. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Muchos dicen, estamos aquí sin haber hecho nada. Algo hemos tenido que hacer. Algo hemos tenido que hacer para que Dios mande este juicio prácticamente sobre, ojo, toda la tierra. No es sobre Bolivia, nuestro país, Santa Cruz, nuestra ciudad. Es sobre todo el mundo. Algo. Por eso dice, trastorna al hombre en su causa. Y él no lo aprueba. Escuche, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Algunos dicen, no, es que esto es del diablo. No, es que el Señor está mandando juicio a la tierra. Algunos dicen, el diablo es el Señor. ¿Quién está haciendo todo esto? Dios. ¿Acaso en el tiempo de Job fue Dios el que lo hirió con la sarna maligna? ¿No fue Satanás? Le dio permiso el Señor, anda, tocalo, pero no le quites la vida. Es lo que hoy está pasando. Mucha gente está siendo tocada prácticamente por la pandemia. Pero no vas a perder la vida. Confía en el Señor, aleluya. Santo es su nombre. Trastornar al hombre sin causa, el Señor no lo aprueba. No aprueba que uno diga, no, yo no hice nada para merecer esto. Ahora, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién se atreve a decir, no, esto no es de Dios, esto es nomás de los chinos que se le escapó de su laboratorio? No. Dice, ¿quién será aquel? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Es lo que está pasando en este tiempo. Lo malo lo estamos saboreando, ¿no? Pero aquel que está en la mano de Dios, como dice la palabra del Señor, cuando entraron estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres varones entraron al horno de fuego. Dios no los libró del horno de fuego. Permitió que entren en el horno de fuego. Pero lo que sí los libró el Señor es de que no se quemen. Salieron victoriosos. Es igual que en este tiempo. Permitirá el Señor que algunos pasen las pruebas. Pasen todas las cosas. Pero no te quemarás. No morirás. Porque el Señor dice, y aún el que muere no morirá eternamente. Porque ha confiado en Dios. Escuche. De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Está preguntando en el versículo 38, capítulo 3, versículo 38 de Lamentaciones. ¿Por qué se lamenta el hombre? Dice el 39. Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué hay tantas quejas? ¿Por qué hay tanto lamento? Laméntese en su pecado. Esto estoy haciendo mal, Señor. Perdóname. Me siento mal. Quiero corregir mi vida, laméntese. Oh, ¿cómo me siento? David decía, sucio se sentía. Lávame con hisopo, límpiame, purifícame. Eso es lo que hoy necesitamos entender. Que nosotros debemos ser limpiados por el Señor y lamentémonos en nuestro pecado. Siempre digo, y siempre lo dije hace mucho tiempo, y lo repito ahora. Si el pecado doliera, todo el mundo andaría a gritos. Andaríamos a grito. Porque pecar es agredir a Dios. Ir en contra de sus mandamientos. Cuando la gente en este tiempo sigue bebiendo, sigue fumando, sigue andando mal, sigue en malos pasos. Y dice, ¿cuándo acabará la pandemia? Cuando tú corrijas tu camino.
Cuando te lamentes y digas, oh, qué mal estoy viviendo, cuando la gente la está pasando peor. No puedes estar de fiesta, no puedes estar haciendo lo tuyo. Debes arrepentirte, debes buscar el rostro del Señor con diligencia. Por eso dice la palabra del Señor, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué? Laméntese el hombre en su pecado. Ahora dice en el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Escudriñar el camino, ya sabemos que Jesús es el camino. Escudriñemos las Escrituras. Mediante las Escrituras conocemos a Dios. Y el Señor dijo, yo soy el camino. Escudriñemos. Ahora también la palabra en el libro de Apocalipsis dice, recuerda por tanto dónde caíste. Recuerda dónde caíste. ¿Ah? Y acuérdate tu primer amor. Acuérdate cuánto servías al Señor. Cuánto confiabas en Él que te sacó de mil dificultades. De cuántas pruebas te sacó el Señor. Y hoy te sacará de esta prueba. Acuérdate. Escudriñemos nuestro camino. Dice la palabra del Señor también que debemos escudriñar bien las Escrituras. Lo dice el apóstol, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Busquen bien en la palabra. Lean bien su Biblia, porque ustedes son los beneficiados de la palabra. Y tenemos la vida eterna ahí en las Escrituras. Dice aquí, escudriñemos nuestros caminos. Estamos en Lamentaciones 3:40, capítulo 3, versículo 40 del libro de Lamentaciones. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Vamos en búsqueda de Dios. Volvámonos. Dejemos las quejas. Y si no vamos a quejar, quejémonos del pecado que asedia, que eso aplasta. En estos tiempos hay muchos crímenes. Estamos viendo, no sé, a lo menos en las noticias aquí en Bolivia hay mucho. Hay asesinatos. Hace poco encuentran la cabeza de un hombre, después los brazos. ¿Cuántas cosas se están viendo en este tiempo? Más antes, la semana anterior, una pareja mata a su pareja, un hombre mata a la mujer. Tantas cosas, hay niños violados, tantas dificultades, tantos problemas, pero la gente sigue en lo suyo. La palabra del Señor dice que Dios contiende contra el hombre. Contiende con el hombre porque no hay verdad. No hay verdad en la tierra. Dice, me arrepiento, pero siguen en lo mismo. Me arrepiento, pero no cambian de vida. El Señor quiere un cambio verdadero. Eso es lo que Dios quiere. Volvámonos a Jehová. Volvamos a Dios. Él será misericordioso y bueno, compasivo, y perdonará nuestras faltas. Voy a terminar con el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 35. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10 versículo 35. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Libro de Hebreos capítulo 10 versículo 35 al 39. No perdáis pues vuestra esperanza, vuestra confianza, que tiene grande galardón. El que confía en Dios no va a ser avergonzado. Cuando David tenía pruebas tremendas, él decía, no sea mi alma avergonzada. No te va a avergonzar el Señor en este problema, en este virus, en esta pandemia, en esta vida que estamos viviendo. Todos lo estamos saboreando. Escuchen, no perdáis pues vuestra confianza. Tiene grande galardón, tiene premio. El Señor premia a los que creen y confían en Él. Es lo que Dios quiere, que tenga esa seguridad. La confianza es la seguridad. Yo confío. Es como el paracaidista cuando se larga del avión. Él confía en su paracaídas. Sí, y tiene uno de emergencia inclusive. Entonces, nosotros debemos confiar en Dios, confiar en Él. No perdáis, no pierda la confianza. El que pierde la confianza, perdió su batalla. Lo perdió todo, perdió su brújula, perdió su guía. Entonces dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ojo, grande es el premio para los que confiamos en Dios, porque os es necesaria la paciencia.
Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario tener un poco de paciencia para que hagamos la voluntad de Dios. Es necesaria la paciencia y obtengáis la promesa. Dios prometió librarnos, guardarnos, cuidarnos. Así que versículo 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito, falta poco, escuche, mas el justo vivirá por fe. Falta poco. Se viene nuestro Señor Jesús. Y si fuera el último tiempo, no se preocupen. Nos vamos con el Señor, pero confiemos, pero arrepintámonos, pero vivamos una vida verdadera que le agrade al Señor. Un poquito, dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y si el Señor va a limpiar esta atmósfera de todo vestigio, de virus, de COVID, de pandemia, lo hará. Pero confiemos, no perdamos esa confianza. Y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. No estamos viviendo por ojo. Porque el que vive por ojo, mira, todo es desastroso. Todo se ve mal. Todo. Lo laboral. Ahora también, ¿qué se llama? La gente, todo, las noticias. Todo se ve mal. Por eso vivimos por fe. Porque creemos que el que tiene el poder sobre todas las cosas, hará lo mejor para nosotros. Para los que creen en Él. Más el justo, más esto suma nuevamente, se suma cuando nosotros creemos en Dios. Porque el Señor no es para pérdida. Más el justo, es la justicia de Dios, vivirá por fe. Lo hemos dicho, el juez está a la puerta, no se quejen, decía la palabra del Señor. Entonces, si vas a entrar en este juicio, no tengas temor porque no has hecho nada malo. Gloria a Dios. Tú eres un justo del Señor. Pero si hay algo que probar, debes pasar por el juicio, por la prueba. Pero debemos arrepentirnos. Dice la palabra del Señor, y si retrocediere no agradará mi alma. Aquellos que tiraron la toalla y dijeron, no. Hay mucha gente que ya se enfrió, ya la iglesia, ya no hay los templos y ya no escucho ni mensaje, estoy pura noticia y se ponen nerviosos y están mirando lo que, no sé, entran en el río de la desesperación. Dice la palabra del Señor, y si retrocediere, no agradará mi alma. No queda contento el Señor con los que retroceden. Versículo 39, Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, porque retroceder no es para ganancia. Otros dicen, voy a dar unos pasos atrás para tomar impulso. No, el que retrocediere no lo agrada al Señor. Ya estás impulsado, la palabra te impulsa a seguir adelante. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Somos de los que queremos preservar el alma. Porque esta vida es pasajera, nos iremos cualquier momento. Es más, muchos pastores se han ido. Hay una lista grande de pastores que ya partieron la presencia del Señor en este tiempo, en esta pandemia, probados. Y gloria a Dios. Si estamos bien con Dios, no hay temor a nada. Porque es más fuerte que la muerte el amor, dice la palabra del Señor. Y es el amor de nuestro Señor Jesús, que venció la muerte por nosotros. Por eso dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, amigo, tú que escuchas este mensaje, si quieres lamentarte, lamentate en el pecado. ¿Quieres quejarte? Quéjate de que estás mal con Dios. Y vuélvete a Dios porque Él será amplio en perdonar. Y nos pone, por ejemplo, aquellos varones que pasaron pruebas grandes, dificultosas, pero las vencieron. Y fueron premiados, fueron galardonados y vivieron llenos de días. Es lo que Dios quiere en este tiempo. Un verdadero arrepentimiento. Porque hay algo que estamos haciendo mal, dice la palabra del Señor. ¿Será que alguien puede decir que esto no mandó Dios? Dios mandó todo esto. Y estamos en el juicio de Dios. Estamos dentro, como dicen muchos, del ojo de la tormenta. Pero tenemos un salvavidas. Pero tenemos un abogado. Tenemos a Jesús el justo, el que venció. Dice el Señor que no debemos temer. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Él venció. Él es un vencedor. Él fue un vencedor. Él será un vencedor en todo tiempo. Que Dios bendiga
a todos aquellos oyentes, aquellos que visualizan el video, la palabra del Señor te rebendiga, te ministre y te haga volver en tu cauce el de buscar a Jehová. Dios te bendiga. Los saludó el pastor Arnold Rodríguez. Saludos a la iglesia amada y a todos aquellos que están confiando y dependiendo de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Aleluya.